Hola, espero que estén de lo mejor, que estén pasándola bien chévere y bien chido. Bienvenidos a mi canal, Miguel Red Ranger. Hoy hablaré de una de las sagas más infravaloradas de Saint Seiya, la saga de Asgard. No es considerada parte del canon porque pues, no está en el manga y no fue ideada por Masami Kurumada, sino fue elaborada por Toei Animation. Una vez que ya terminó el, el manga del santuario y en el anime la saga de las 12 casas, en lo que se preparaba la saga de Poseidón, Toei pues decidió crear esto, que para mí es un relleno de oro. Pero no lo consigo relleno, sino oficial. Porque ahora se exploró otros. Ya no se siguió con la. Bueno, se dejó descansar la mitología griega y se fue con la mitología nórdica. De Odín, Thor, el Valhalla y toda la mitología nórdica y vikinga. A mí me parece una buena saga. Y muchos dicen que porque fracasó en Japón, pero con el tiempo la fuimos valorando todos los fans. Bueno, esta saga se inspiró en el manga, está inspirada en el manga que sí es canónico, Yoga en el País de los Hielos. La historia donde Yoga va al país de Blugrar, donde conoce a Alex y a Natasha. Esta sí es una buena serie, donde Yoga fue el protagonista. Y sirvió para que Toei se inspirara a elaborar la saga de Asgard. Alexei y Natasha tienen parecido a Frey y Freya de la película La Gran Batalla de los Dioses, que sirvió como preludio y banco de pruebas para la saga de Asgard. Como mencionamos, la película La Gran Batalla de los Dioses fue una prueba. Ahí vimos donde a Dolvar, sus dioses guerreros, a Frey y Freya, y de ahí vimos de que pues a Rungu, a Ur y a Midgardo. Como dato curioso, se iba a usar ese rostro para Midgardo, pero finalmente se ocupó a Yoga. Ese rostro fue descartado y se ocupó para cuando se hizo el personaje de Hagen de Merak Beta. Sin duda, pues fue una buena película. Incluso usó la misma música que en esa película se usaría para la saga. Y ya viendo es lo que pasó, pues Toei decidió pues, animarla. Se nos presenta Asgard como nación, como pueblo, a Hilda de Polaris como la representante de Odín. Vemos cuando es poseída por el anillo de los Nibelungos y cuando llama a los 7 elegidos para las armaduras de los dioses guerreros. Cada una pues tenía un zafiro de Odín, lo que en la película pues no tenía. Pero ahí se aparecen los zafiros de Odín. Y de ahí pues fue cuando Sid de Mizar Z va al santuario, ataca a Aldebarán. Y de ahí cuando va a la mansión Kido a lanzarle el desafío a Saori Atena y a los caballeros de bronce. Fue con su primer encuentro. Después Yoga, él va a Asgard, se adelanta, es capturado por los guardias de ahí del Palacio Valhalla, lo torturan, pero ahí no se hace malo, ahí esta de Flair lo ayuda a escapar. Y Chiryu sabido los 5 picos y donde su maestro el Doko le explicó sobre los zafiros de Odín. Vemos ahí cuando ya van todos los caballeros a Asgard, se van enfrentando uno a uno con los dioses. Primero fue Thor, de Pectagama. Después fue Fenrir de Ayotto Epsilon, que tuvo una historia muy trágica, que él no confiaba en los humanos. De ahí vino Hagen de Merak Beta, su duelo contra Yoga por el amor de la señorita Flair. Fue una buena escena, una buena pelea. Luego vemos a la pelea de Mime de Benetosh Eta, también su trágica historia, que él no le gustaba pelear, él era pacífico, y su pasado. Después vemos a el más inteligente, a Alberic de Megrez Delta, que él tenía planes oscuros, planes detrás. Luego vemos a Sid de Mizar Z, que ya lo habíamos conocido al inicio. Descubrimos también su historia, a su gemelo Bot de Arcor, que él era más que nada una sombra, sobre el misterio de esa estrella. Después pues ya sigue Siegfried, la batalla final de Siegfried doble alfa, el dios guerrero más fuerte. Él fue vencido por el poder del guión, ya que pues al final Sorrento, cuando apareció Sorrento, que reveló que fue Poseidón quien puso el anillo sobre Hilda de Polaris. Y él, si no hubiera estado herido, sí le hubiera dado su golpiza a Sorrento. Después ya vemos cuando la batalla final contra Hilda de Polaris, ella pues se ve poderosa como la emisaria de Odín, y ahí Seiya se puso la armadura de Odín.
Se puso esa armadura. Finalmente ella viste la armadura de Odín, con la que logra romper el anillo a Hilda de Polaris. Y al final hizo que volviera a la normalidad y ella pues decidió pedirle perdón a Odín por sus faltas. Y los guerreros se sacrificaron. A mí me hubiera gustado verlos más tiempo. Tuvieron una historia de trasfondo, su historia trágica. Y fue una saga bien elaborada por Toei. Algo que no ha aprendido Masami Kurumada, que fue el creador de Saint Seiya, pero ahí Toei lo hizo muy bien. Se ve que Toei Animation ama más la franquicia que su propio creador, Masami Kurumada. Me gustaron las armaduras, los escenarios, aunque me hubiera gustado ver más de Asgard, algo que se vio más adelante en Soul of Gold. La gente de Asgard nada más se conocieron los dioses guerreros, Hilda de Polaris y Flare. Y se mencionó algunas personas como el papá de Mime. Y también por la familia de Fenrir, que perdió la vida contra el oso. Y también los papás de Sid y Bot. Me gustó de principio a fin cómo se llevó la trama, hubo seguimiento cada capítulo. Sin duda, o sea, como dije, yo no la considero relleno, sino una saga pues oficial, por todo lo que aportó América. Dirán muchos que la serie fracasó en Japón y que se vino abajo y después lo que se canceló. No, pero esta temporada también ayudó mucho a que no fuera todo repetitivo en la franquicia. O sea, algunos han comentado, no, que la saga de Asgard, que no sé qué, que se bajara, que fracasó en Japón. Pero también pues, tuvo muchos elementos que no supo aprovechar Masami Kurumada y tampoco Toei. Ahora vamos con los personajes. Thor de Pectagama. Se nos presenta al principio como un cazador, que él era pues muy humilde, siempre vivía pues en su cabaña ahí en el bosque congelado. Se dedicaba pues a cazar pues para sobrevivir. Y vemos que pues, Hilda pues lo sanó con su cosmo. Él pues estuvo enamorado de Hilda. Y ya cuando en su pelea contra Seiya le dijo que lo que le pasaba a Hilda, pero no le quería. Él demostró ser un guerrero fiel. Y pues él fue derivado del personaje de Rungu de la Batalla de los Dioses. Pero su armadura sí me gustó, se parece mucho a la de Midgard, creo que fue el mismo diseño que se usó. También su ataque de los boomerang, los martillos, el Hércules titánico, una excelente técnica. Lo veo como un dios guerrero fuerte, pero fue vencido por el poder del guión. Ahora vamos que se puede decir el primer personaje trágico de Asgard. Nos referimos a aquel, el amigo de los lobos, a Fenrir de Arioto Epsilon. Se nos cuenta que él venía de una familia pues muy noble de Asgard, los Fenrir. Se ve su escudo que es de los lobos, y cuando su familia, pues él era un niño, se van de paseo ahí al bosque. Y de repente, pues cuando los lobos, el oso lo ataca el oso y acaba con la vida de su papá y de su mamá. Y sus criados y amigos huyen. Y él sintió solo, pensó que era su fin, pero una manada de lobos lo llevó a salvar. Y a partir de ese momento, él empezó pues a agarrarle pues odio a los humanos, a las personas, porque lo dejaron abandonado a él. Y permitieron que sus padres perdieran la vida solamente porque ellos tenían miedo. Y él lo vio como un acto de cobardía. Y vemos como su antigua mansión se va destruyendo, deteriorando. Y él se queda pues con los lobos. Se convierte en uno de ellos, siempre con ellos cazaba, sus amigos siempre lo entendían. Y vemos cómo recibe su armadura. Y él pues no tenía fe en la humanidad cuando pelea con Shiro. Dice que porque lo abandonaron y él no cree en nada de eso. Y solo por eso fue que peleaba. Y pues tenía su manada de lobos. Cuando peleó contra Shiryu, ellos le ayudaban. Y él fue el único dios guerrero que no fue vencido realmente, sino lo venció, más que nada fue derrotado porque quedó aplastado por la avalancha. Y vemos con los lobos aúllan cuando lo ven ya que pereció. Me pareció un excelente personaje, una buena historia de trasfondo. Ahora vamos con el del guerrero que era el segundo guerrero más fiel a Hilda, el que estuvo en el triángulo amoroso de Yoga y Flare, y nos referimos a Hagen de Merak Beta. Se nos ve un guerrero fiel, él es muy fiel a Hilda. Él pues bajo el signo de Capricornio. Y vemos cuando él se enfrenta contra Yoga, lo ve de manera personal. Él pues a pesar de que él servía a Hilda, él siempre era fiel a Asgard, a los ideales de Hilda. No sabía pues que ya estaba poseída por el anillo de los Nibelungos.
Y él pues se sintió molesto porque Flair apoyaba a los caballeros de Atena, a Yoga. Todo fue que le agarró mucho odio a Yoga y lo retó a enfrentarse con él en la caverna. Ahí es donde él tiene ventaja porque pasó más tiempo ahí. Y sí me pareció un excelente personaje. Vemos flashback con su niñez, su amistad con Flair. Y al final pues él decía, no le importaba al final acabar con Flair. Y Yoga lo venció con la ejecución de Aurora. Y al final pues Flair lloró cuando él pereció. Y Yoga le dio una sepultura. Sí, fue un buen personaje. También le faltó un poco más de desarrollo. Pienso que también fue vencido por el poder del guión. Al igual como Fenrir y Thor. Un excelente dios guerrero. Vamos con otra historia trágica. Con Mime de Benetosh Eta. Cuando Shun lo enfrenta, la cadena no reacciona porque no tiene ganas de pelear. Y vemos tocando su arpa, la música de Mime. Cómo logra usar sus cuerdas para vencer a Shun. Después aparece Iggy para ayudarlo. Y Mime pues él todavía no tiene ganas de pelear. Después se descubre de que su historia de Mime, de que su papá, un guerrero de Asgard que siempre pues de pequeño lo hacía a que entrenara, que lo quería volver un guerrero, pero él quería tocar siempre el arpa. Él nunca quiso pelear. Y se descubre que en realidad que no era su verdadero padre, que él acabó con sus padres biológicos, pero él lo adoptó. A pesar pues de que cuando lo vio apenas de niño, él decidió llevárselo y lo crió como su hijo, siempre buscó lo mejor para él. Y él lo odiaba, pero con la ilusión de Iki se descubrió que él todavía lo amaba, a su papá. Y en la batalla, la última batalla, cuando fue vencido, pues él se dio cuenta que él se llama a su papá y quería vivir en un mundo de paz. Un excelente personaje con una gran historia que supo ser bien llevada. Aparece el guerrero más inteligente, que tenía todo fríamente calculado. Nos referimos a Alberich de Maegre-Zelda. Él es el heredero de una dinastía, los Alberich. Y se supo del principio de que él ya sabía que Hilda de Polaris, que estaba poseída por el anillo Nibelungo. Él quería más después vencer a sus compañeros guerreros y de ahí también tomar la vida de Hilda de Polaris y él ser el nuevo rey de Asgard y del mundo. Vemos su técnica de la coraza amatista. Vemos el enfrentamiento que tuvo primero contra Marin, luego contra Seiya y Yoga, y cuando se enfrentó contra Chiryu, cuando él usaba su fuerza de la naturaleza. Chiryu decidió hacerse uno con la naturaleza. Se nos presenta también en la historia de que su ancestro se enfrentó contra Doko en los 5 antiguos picos. Y al final pues él fue vencido, pero al final se pudo arrepentir de sus actos. Vemos a quien fue el primer dios guerrero en presentarse, aquel al que venció al Aldebarán de Tauro y de ahí cuando fue a la mansión Kido a presentarse como embajador. Vemos a Cid de Mizar-Z. Se ve como nos muestra un guerrero fiel, un guerrero que fiel a los ideales de Hilda, que estaba poseída por el Nibelungos y sus técnicas de garra de tigre vikingo y el impulso azul. Pero sabe que había un misterio en él. Se ve que pues, aparte había alguien con él. Alguien que siempre pues lo ayudaba siempre en cada batalla. Y el que lo ayudaba era su hermano Bot de Arcor. Bot de Arcor Z. Porque se ve que esa estrella tenía otra pequeña estrella al lado, que en realidad eran dos. Porque Sith era el guerrero original y Bot la sombra. Se nos cuenta la historia que ahí en Asgard era una maldición de que tener gemelos, que tenían que escoger a uno para evitar que las familias o los linajes se dividieran. De que Sid pues se quedó con sus padres y Bot fue abandonado. Cada uno tenía una daga. La parte cuando desde niños se encuentran se ven parecidos cuando Sid le da la daga para evitar de que Bot acabe con el conejo. Y se entera que él que era su hermano y que fue abandonado. Y él creció después y se convirtió en el guerrero de Arcor Z. Él pues siempre tenía rencor a Sid porque fue elegido. Y al final pues él, cuando Sid todavía estaba vivo, quiso ayudar a Bot a que Iki lo derrotara, pero Sid cayó. Y vemos cuando él está herido se lleva a Bot y Eddie cuando pensamos que había sobrevivido, pero cuando en la nieve los vemos a los dos tirados,
Quién sabe si realmente habrá perdido la vida o sobrevivió. Eso nunca se supo o se quedó en la imaginación. También se descubrió que él paralizó al Aldebarán de Tauro para que Sid pudiera vencerlo. Ahora vamos con aquel guerrero que, según la leyenda, él fue el que se bañó con el líquido vital de un dragón y con el que se ganó la inmortalidad. Nos referimos a Sid de Mizar Z. Se nos presenta como un guerrero siempre fiel a Hilda. Él estaba enamorado de ella y le decía: por ti iré hasta el mismo infierno. Siempre él la protegía. Y también se enteró por ella lo del anillo. Pero dijo que él estaba dispuesto siempre a protegerla a ella. Igual Asgard siempre se mantuvo fiel. Y siempre es el guerrero más fuerte. También fue vencido por el poder del león porque pues descubrieron el punto débil de él. Y ya cuando apareció Sorrento pues ya estaba debilitado. Si él hubiera estado en condiciones, él hubiera vencido a Sorrento fácil. Y al final tuvo que sacrificarse. Pero sabemos que su pérdida fue en vano porque pues Sorrento sobrevivió. Y ese nos contó que fue él fue Poseidón quien puso el anillo en el dedo de Hilda. Y fue por eso que se volteó y ayudó a los caballeros. Vemos la parte cuando se cortó los tímpanos. Pero aún así, pues él no fue suficiente para poder vencer a Sorrento. Me pregunto por qué fue vencido el buen Siegfried. Vamos con la Valquiria, con la representante de Odín en la tierra, Hilda de Polaris. Al principio se ve a Hilda orando para que el hielo no se derrita. Y con su pueblo, con sus hermanos de Asgard, orando. Y luego pasamos cuando la voz le habla, que después descubrimos que es Poseidón, le pone el anillo. Y ella pues como se vio fuerte cuando estaba pues al momento en la pelea contra Sella, que al final fue vencida bueno, Sella le cortó el anillo y la liberó. Y vemos que al final pues ella pues iba a derramar su líquido vital, parte de su líquido, para que Odín la perdonara. Lo hizo con la espada de Balmung. Y siempre ha sido un personaje. La vemos después, al final cuando ella pues que Atena pues no se sacrificara. Sí, fue un buen personaje Hilda de Polaris. Ahora vamos con la señorita Flair, la hermana de Hilda. Siempre ella pues amaba a Asgard, siempre oraba por su pueblo. Y ella pues se le dio tristeza cuando vio el cambio de actitud de su hermana de Hilda. Y ella pues inmediatamente pues decidió ayudar a Yoga y conoció pues a Saori y Atena. Y decidió aliarse con los caballeros de Atena para liberar a su hermana y proteger a Asgard. Siempre se vio orando en cada momento. Me pareció un buen personaje. Se entendió muy bien con Kiki. Sin duda pues fue una saga llena con muy buenos personajes que también me hubiera gustado que en Saint Seiya también hubiera tomado otras mitologías. La egipcia, la hindú y también pues la mesoamericana y la andina. A mí sí me gustó esa saga y le doy un 9. Y sí, tuvo buenos juguetes, una buena línea, una buena colección, que me hubiera gustado en su momento también tener las figuras de los dioses guerreros. Muy buenas enseñanzas y ayudó mucho Saint Seiya. Hasta aquí el video de hoy, espero haya sido de su agrado. Los invito a que me sigan. Gracias a que ustedes tengo los mejores seguidores del mundo, son los mejores. Gracias por seguirme, por favor compartan, denle me gusta, ayúdenos a crecer. Ayúdenos a crecer, síganos por favor. Tengo los mejores seguidores del universo que son ustedes. Y a todos los que han visto este video, les deseo lo mejor de las bendiciones, que siempre salgan adelante. Si pasan por algo, deseo que lo superen y que cumplan siempre sus sueños. Gracias. Arigato. Que el poder los proteja hoy y siempre.